Siempre he sido el extraño, desde el momento en que respiré por primera vez. De pie allí, justo frente a mí, mi madre frunció el ceño con una mezcla de repulsión e irritación en su rostro, una mirada que había llegado a conocer muy bien. Ya basta. Siempre apareciendo frente a mí con esa cara que desprecio absolutamente. ¿No puedes hacer algo con esa cara? Suspiré internamente, las palabras me atravesaron, pero familiares. Lo siento por eso. No es que eligieran hacer así, murmuré, mi voz era una mezcla de resignación y desafío. Sin embargo, su mirada fría no flaqueó. ¿Qué? ¿Estás respondiendo ahora? ¿Te has vuelto tan descarado últimamente? El hecho de que tengas 12 años no significa que puedas empezar a rebelarte contra tus padres, espetó, con un tono de molestia y algo más oscuro. Nací ciega de mi ojo derecho, lo que provocó que se agrandara ligeramente, haciendo que mi rostro pareciera desequilibrado. Mi madre, siempre tan crítica, se horrorizó por mi apariencia desde el principio. Ella me había contado en numerosas ocasiones sobre el momento de mi nacimiento, como consideró abandonarme, pero sus propios padres la regañaron severamente. A regañadientes, decidió criarme, una decisión que me recordaba constantemente como si fuera mi carga. Eso es rico, viniendo de ti, que me criaste por obligación y ahora pretendes ser padre, respondí en voz baja, mis palabras llevaban una amargura que había crecido a lo largo de los años. Nunca había pensado en ella como mi madre, en realidad no. Ella me miró como si yo fuera algo vil, su mirada carente de calidez. Es muy ruidoso a primera hora de la mañana. ¿Qué pasa con ustedes, muchachos? Déjame dormir un día libre, ¿quieres? Grité, esperando desviar sus duras palabras. Tú también deberías decirle algo a ella. Debe disgustarte tanto su cara, ¿verdad? Ella ladró hacia mi padre, que acababa de despertarse, su presencia aumentaba la tensión. ¿Qué? Por supuesto, no me gusta esa cara perturbadora. Es tu culpa por dar a luz a una niña así, obligándonos a cuidarla. Deberíamos habernos deshecho de ella hace mucho tiempo, respondió con frialdad, sus palabras resonando por la habitación, cortando cualquier apariencia de calidez familiar. No importa lo que dijeron tus padres, continuó, con su voz áspera cuando mencionó casualmente deshacerse de mí, sus palabras me enfriaron hasta los huesos. Para ellos, yo no era más que una cara perturbadora, una carga que se vieron obligados a soportar. Para mí, solo eran parientes desagradables, tío y tía en esencia, que me alimentaban y me albergaban, nada más. No estaba triste, sabía que eran ese tipo de personas. A mí no me importaba. Sí, un humano fracasado y sin valor como tú. No recuerdo haberte dado a luz, declaró repentinamente mi madre, volviéndose para susurrarle algo a mi padre. No pude escuchar su conversación, pero los tonos secretos y las miradas dejaron en claro que estaban tramando algo. Si tienes algo que decir, solo dilo claramente. Exigí, aunque sabía que no cambiaría nada. Nada. De todos modos, tenemos que hacer mandados esta mañana, así que nos iremos pronto, respondió enérgicamente, mientras comenzaban a comer, luego se preparaban apresuradamente y salían de la casa. A menudo, se iban por la mañana y regresaban por la noche, así que al principio no pensé mucho en eso. Pero ese día fue diferente. No regresaron ese día, ni al siguiente, y lentamente, los días se convirtieron en una semana, luego en un mes, dejándome en un silencio que fue tanto una maldición como una bendición. Con cada día que pasaba en silencio, el peso del abandono se hacía más pesado. No fue solo la ausencia, fue la dura realidad de que había sucedido una vez antes, pero nunca durante tanto tiempo, un mes entero. En un torbellino de confusión y una necesidad desesperada de respuestas, decidí llamar al único salvavidas que sentía que me quedaba, mis abuelos maternos. Ah, hola, abuelo, dije, con la voz temblorosa pero clara. Ah, Ana, ¿qué pasa? ¿Por qué la llamada repentina? Mi abuelo respondió,
su voz siempre traía una sensación de calma, a pesar de la tormenta que se avecinaba dentro de mí. ¿Has oído algo de mamá? ¿De Dorothy? Pregunté, esperando alguna noticia. No, no he escuchado nada, respondió, su tono ahora teñido de preocupación. Le conté todo, el abuso verbal de mi madre, el desdén de mi padre, las palabras escalofriantes y su desaparición. Dorothy hizo eso, y no han vuelto en un mes. ¿Sus pertenencias siguen ahí?, preguntó, tratando de comprender la situación. Sí, respondí en voz baja. ¿Qué debo hacer? La vulnerabilidad en mi voz era inconfundible. Ven a nuestra casa. Vendré a recogerte en 1 hora, decidió con firmeza, y fiel a su palabra, 1 hora después llegó mi abuelo para sacarme del lugar que se había convertido en una prisión de soledad y desprecio. Vivir con mis abuelos fue como entrar en un mundo diferente. Fue allí, en el calor de su hogar, donde aprendí que quizás no era solo la crueldad de mi madre la culpable, sino una consecuencia de su insistencia en que ella me criara. Parece que Dorothy te crió a regañadientes porque le dijimos que criara adecuadamente a su hijo. No puedo evitar pensar que tal vez deberíamos haberte acogido y criado nosotros mismos. Realmente te metí en muchos problemas. Lo siento, confesó mi abuelo una noche, con la voz cargada de pesar. Traté de consolarlo. No es tu culpa. La culpa es de mamá porque estoy ciega del ojo derecho y está agrandado, lo que hace que mi apariencia sea desagradable. Ella me despreciaba solo por eso. Las últimas palabras que mi madre me había lanzado, no recuerdo haber dado a luz a algo como tú, fueron las únicas que realmente me perforaron el corazón. Al ver mis lágrimas, mi abuelo me entregó un pañuelo, su voz suave y tranquilizadora. Dorothy siempre ha sido así, una persona que juzga a los demás por su apariencia y los menosprecia. Ella es la que no entiende nada. Solo espera y verás, demostrarás cuán capaz eres en el futuro. Animado por sus palabras, acepté las oportunidades que ofrecía mi nueva vida. 12 años después, era la prueba viviente de que mi abuelo creía en mí. Había aprendido varias habilidades, había comenzado una empresa y, contra todo pronóstico, me convertí en el director ejecutivo de una empresa que contaba con unos ingresos anuales de $150 millones. Entonces, como atraídos por los rumores de éxito, reaparecieron mis padres. Vinieron a mi compañía con la cabeza gacha, no por respeto, sino por desesperación. Fue un marcado contraste con el desdén y la negligencia que me habían mostrado todos esos años atrás. Mi nombre es Ana, y aunque nací con una discapacidad que distorsionaba mi rostro, había soportado y superado el abuso verbal y los juicios superficiales. Mientras los enfrentaba, cada palabra dura sobre mi apariencia resonaba, especialmente los comentarios desdeñosos de mi madre. ¿De verdad, no puedes hacer algo con esa cara tuya? Me enfermo cada vez que lo veo. Pero estando allí, en mi oficina, con todo lo que había logrado, esas palabras habían perdido su aguijón. Crecer con una discapacidad visual fue una lucha constante, infinitamente más difícil por la persona que se suponía que debía protegerme y cuidarme, mi madre. Todavía recuerdo vívidamente que tenía solo 3 años cuando ella tocaba con frecuencia mi ojo agrandado, no por cuidado sino por una curiosidad retorcida. Ella manipulaba mi rostro e incluso usaba mi ceguera a su favor, colocando obstáculos en mi camino para verme tropezar. ¿Por qué no puedes ver eso justo delante de tus pies? Ten más cuidado, eres un fracaso, reprendía, con la voz mezclada con desdén en lugar de preocupación. A medida que crecía, el acoso solo aumentaba. Mi padre, que bien podría haber sido ciego también, por toda la ayuda que ofreció, no hizo nada. Cada vez que buscaba su ayuda, su reacción era igual de hiriente: no te acerques a mí porque eres asqueroso. No había nadie en mi familia que me apoyara. Hoy, mamá volvió a mencionar mi ojo. Todos los días me retiraba a mi habitación, hablaba con mis muñecas y lloraba, conmocionada y dolida porque mi madre no me veía como su hija. ¿Qué se suponía que debía hacer?
Para cuando tenía 12 años, cualquier afecto que pudiera haber sentido por mis padres se había evaporado por completo, y tomé la decisión consciente de resistir su maltrato en lugar de soportarlo pasivamente. No te metas conmigo. Siempre me llamas asqueroso y fracasado, pero ¿no son ustedes los verdaderos fracasados por mirar a su hijo de esta manera? Yo respondería. Estos intercambios verbales con mi madre se volvieron cada vez más comunes. Ella se defendió, pero yo estaba decidido a no perder. Alrededor de esta época, mis padres comenzaron a salir de casa con más frecuencia. Voy a salir, era todo lo que decía, dejándome sin idea de su paradero. Cuando era más joven, regresaban después de mediodía o un día, pero recientemente no regresaban hasta altas horas de la noche, a veces incluso permanecían alejados durante una semana. Sin embargo, cuando mis sofocantes padres no estaban cerca, sentí una sensación de alivio y, extrañamente, su ausencia funcionó a mi favor. Ana, ¿quieres estudiar más?, mi madre inesperadamente preguntó un día. Había querido asistir a la escuela secundaria y tenía planes de postularme y tomar los exámenes de ingreso a la escuela de mi elección. Pero sin mi conocimiento, ella canceló unilateralmente mi solicitud, bloqueando mi camino hacia la educación superior. ¿Por qué? ¿En qué estás pensando? No necesitas la escuela secundaria. ¿Por qué crees que alguien como tú, un fracasado, puede ir a la misma escuela que la gente normal? Supérate a ti mismo, se burló ella. Sus palabras siempre fueron menospreciadoras, duras e inflexibles. Fracaso, fracaso, siempre menosprecias a la gente así. ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué no me dejas hacer lo que quiero? No eres humano. No puedes ver con el ojo derecho, es más grande de lo normal, lo que hace que tu apariencia sea inferior a la de los demás. No actúes como si fueras igual que los demás, declaró con una crueldad que me conmovió hasta la médula. Mi madre nunca había ido tan lejos antes, pero enfrentándome ese día, finalmente lo hizo. Las palabras que más traspasaron mi corazón fueron duras y frías, marcando momentos de profundo dolor y confusión. ¿Por qué? ¿Por qué me tuvieron que decir esas cosas? La cruda injusticia de esto, el flagrante desprecio por mis sentimientos y aspiraciones, Estoy vivo y hablo como un humano, decir que no soy humano es simplemente cruel. La frase no humano era demasiado frustrante. Había resuelto en mi corazón refutar todo lo que me habían dicho y argumentar en contra del razonamiento de mi madre, pero esas palabras rompieron mi espíritu. Esto me llevó a recluirme en mi habitación y llorar todos los días. Como ella declaró, mi madre retiró mi solicitud de escuela secundaria y comenzó a descuidarme en casa. Tu papá y yo estaremos fuera todo el día de hoy, decía y luego se iba, dejando solo un poco de comida detrás de la cual tenía que prepararme y comer yo misma. Aunque manejables por un día, la duración de sus ausencias comenzó a extenderse a 3 días a la semana, a veces más. ¿A dónde podrían ir siempre? Cierto día, mientras albergaban estas dudas, mis padres regresaron a casa cargando bolsas grandes. Estamos en casa, anunciaron. Nunca antes había reaccionado con tanta fuerza, pero al verlos entrar con bolsas de la tienda de regalos y vestidos como si acabaran de regresar de un viaje, me quedé desconcertado y no pude evitar exclamar en voz alta, ¿qué es eso? ¿Dónde habías estado hasta ahora? Oh, qué inusual que preguntes tal cosa. ¿Quieres saberlo? No, en realidad no, respondí, irritado por el comportamiento antinaturalmente alegre de mi madre. Actué desinteresado, aunque tenía curiosidad. Pero mi madre empezó a hablar de ello como si quisiera. En realidad, fuimos a Hawái, reveló. Ah, eso pensé. Vestían camisa celouja y tenían gafas de sol en la cabeza. Deben haberlo pasado bien. En ese momento, estaba segura de que las frecuentes ausencias de mis padres se debían a que iban de viaje sin mí. No querían mostrarle al mundo mi cara raída, así que me dejaron atrás para evitarlo. Lo que sea, ve a hacer lo que quieras, escoria, el tono alegre de mi madre me irritó, y solté esas palabras con frialdad.
Quizás enojada por mi respuesta, mi madre me abofeteó sin decir una palabra. ¿Qué pasa con esa respuesta aburrida? ¿Burlándose de mí? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué esperas que les diga a los padres insensibles que se van al extranjero sin su hijo? No me metí con ella. Miré fijamente a mi madre y me retiré a mi habitación. Estaba horrorizada por el comportamiento despreciable de mis padres y ni siquiera quería ver sus caras. Demasiado molesta para llorar, me acurruqué en la habitación oscura, vaciando mi mente en la cama sin pensar en nada. Tal vez sería mejor huir de esta casa que vivir así, ese pensamiento cruzó por mi mente. Pero, ¿qué podía hacer a los 12 años? Aunque me escapara, mis padres no vendrían a buscarme. Pero me di cuenta, en el fondo, de que algo tenía que cambiar. No tenía medios para vivir sola y, a pesar de la tumultuosa relación, terminé quedándome en casa. La mañana siguiente se sintió diferente de alguna manera. Mi madre estaba de muy mal humor, todavía estaba molesta por el incidente de ayer. Cuando estaba a punto de ir al baño, me recibieron los regaños habituales de mi madre. Ya basta, siempre apareciendo frente a mí con esa cara. No puedo soportarlo. ¿No puedes hacer algo con esa cara? Pero su tono no era ligero como de costumbre, era más pesado, agregando un peso a mis sentimientos ya agobiados. Lo que siguió fue una discusión entre mi madre y yo, y después de susurrarle algo significativo a mi padre, que acababa de despertarse, salieron de la casa unos minutos después para no volver jamás. Después de estar ausente de la casa durante un mes, estaba convencida de que me habían abandonado. Recordando mis pensamientos anteriores de que tal vez debería huir de esta casa, me sentí un poco llorosa. Me alegré de que mis padres realmente se hubieran ido, pero la abrumadora sensación de estar completamente solo provocó ansiedad. Me siento solo. Estoy empezando a sentirme sola ahora que creo que realmente me han abandonado. Mamá, papá. En medio de sentirme solo, pensamientos de mi madre y mi padre cruzaron brevemente por mi mente. Sin embargo, esos sentimientos se eclipsaron rápidamente cuando pensé en otra persona, mi abuelo materno, que a menudo me llevaba a su casa, donde me había quedado muchas veces cuando era niña. Debe haber sido porque carecía de la capacidad de vivir por mi cuenta en ese entonces, así que él me llevaría a su casa, no para dejarme sola en casa. Recordando a mi amable abuelo, llamé al único número que conocía de él y le conté todo lo que había sucedido. Mamá me dijo que no soy humano. Ella me llamó fracasada y dijo que me crió por obligación. Escuchar la voz de mi abuelo después de tanto tiempo me trajo alivio, y mientras derramaba mi corazón, las lágrimas brotaron incontrolablemente y rompí a llorar por teléfono. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba llorar hasta ese momento. Ven a nuestra casa. Vendré a recogerte de inmediato, su amable voz por teléfono me consoló, y esperé a que viniera ese mismo día. Me llevaron a vivir con mi abuelo. ¿Cómo están tus calificaciones, Ana? Su repentina pregunta me desconcertó, y le respondí, ¿por qué? En respuesta, me entregó un panfleto. El folleto de la escuela intermedia. Sí, Ana, no te permitían ir a la escuela secundaria, ¿verdad? ¿Por qué no lo intentas? Las admisiones de mitad de periodo son posibles, y no se preocupe por el dinero. Yo me encargaré de eso. Ve allí y estudia mucho. ¿No quieres estudiar? Me encanta estudiar, alentó calurosamente mi abuelo, su creencia en mi potencial brillaba a través de sus palabras. El ambiente de desdén en el que había vivido con mis padres me había llevado a refugiarme en la educación, donde tenía muchos amigos, aunque ahora ya no podía verlos. Bueno, siempre puedes hacer nuevos amigos. Y sobre tu ojo, tus padres no hicieron nada al respecto, ¿verdad? ¿Qué tal operarse? No devolverá la luz, pero podría ayudar con el desequilibrio. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Pregunté, con la esperanza parpadeando en mi voz. Por supuesto, si te hace más saludable y feliz. Estoy dispuesto a gastar lo que sea necesario. No te preocupes,
tengo muchos ahorros. No tiene sentido guardarlo para mi vejez si puedo usarlo para ti ahora, respondió, sus palabras envolviéndome como una manta tibia. Estaba muy feliz. Mi abuelo no solo estaba dispuesto a ayudarme a asistir a la escuela secundaria, sino que incluso se sometió a una cirugía para mejorar mi condición, lo que mejoró un poco mi apariencia después de recibir una prótesis ocular. Comenzando de nuevo, me inscribí en la escuela secundaria y, más tarde, mi abuelo sugirió algo que dirigiría el rumbo de mi futuro en una dirección inesperada. Realmente eres mi nieta, has heredado los buenos rasgos. No solo sus calificaciones excepcionales en matemáticas, sino también su rendimiento académico general. Con cerebros como el tuyo, ¿por qué no estudiar administración de empresas? Gestión empresarial. Me hice eco, inicialmente sorprendido por su sugerencia, pero sintiendo que era una oportunidad para probarme a mí mismo contra mi madre y sus puntos de vista degradantes. Sí, ¿por qué no aprender a administrar una empresa? Entonces puedes darles una lección a esos padres tontos, agregó, con un brillo de travesura en sus ojos. Me sentí empoderada por su confianza en mí y la oportunidad de redefinir mi narrativa. Mientras continuaba con mis estudios, mi abuelo ocasionalmente consultaba a mis padres separados a través de su teléfono inteligente, lo que me permitía mantenerme al día con su paradero indirectamente sin revelar mi presencia en la casa familiar. Esperaba que tu madre aprendiera administración de empresas y se hiciera cargo de la empresa que yo administraba, pero ella eligió su propio camino, se fue de casa y solo regresó para dejarte. Un niño tan vergonzoso, decía a veces. Abuelo, ¿eso significa que me haré cargo de la empresa? Le pregunté un día, curioso por el futuro que imaginaba para mí. Bueno, la compañía original desapareció, pero una subsidiaria sobrevivió. Han estado buscando un sucesor, y parece una buena oportunidad para ti. Tu inteligencia debería servirte bien en la gestión empresarial, así que pruébalo, explicó. Siguiendo el consejo de mi abuelo, me inscribí en una escuela secundaria centrada en los negocios, me gradué y aprendí más sobre cómo ser emprendedor. A los 20 años, me pusieron a cargo de la subsidiaria y, a los 24, mi perspicacia para los negocios había florecido, logrando una facturación anual de $150 millones. Durante 12 años, obtuve independencia financiera y una apariencia más presentable. Anna, lo has hecho bien, decía mi abuelo, orgullo evidente en su voz, afirmando que a pesar de los turbulentos comienzos, el viaje lo había llevado a un lugar de éxito y tranquilidad. Nunca imaginé que tendría tanto talento empresarial. Incluso en su mejor momento, mi abuelo confesó que no podía lograr una facturación de $150 millones. Me alegro de haber descubierto tu potencial. No, todo es gracias a ti, abuelo. Si no me hubieras dicho que viniera a tu casa, no podría haber crecido tanto. ¿Quién sabe qué habría sido de mí de otra manera? La idea de quedarme atrás en ese viejo departamento me hizo estremecerme. Mientras mi abuelo y yo nos entregábamos a nuestros pensamientos nostálgicos, de repente sonó su teléfono. Hola. Papá, esperaba hablar contigo de algo. ¿Está bien si vengo esta noche? Era mi madre, con la voz tensa con un toque de urgencia. ¿Un favor? ¿De qué se trata todo esto de repente? Sí, creo que lo mencioné en un mensaje antes. Se trata de dinero. Nunca aprendes, ¿verdad? Siempre he tratado de enseñarte a manejar estas cosas adecuadamente, sabes que esto sucede porque nunca escuchas. Realmente lo siento de todos modos. Muy bien, ven. Escucharé lo que tienes que decir. El tono de mi abuelo era firme, quizás un poco duro, reflejando su frustración pero también una resignada familiaridad con estas llamadas. La persona que llamaba era mi madre, discutiendo asuntos de dinero. La cara de mi abuelo permaneció sin emociones mientras lidiaba con la conversación, exudando una actitud de menospreciarla. Sí, fue Dorothy. Ella vendrá esta noche. Es una oportunidad perfecta para un regreso, Anna.
Asegúrate de estar aquí. Pero tengo un poco de miedo, confesé, formándome un nudo en el estómago. No te preocupes, ya no tienes 24 años. Si te hace sentir mejor, trae a tu novio. Tener a un hombre fuerte cerca podría darnos una ventaja, especialmente porque tu padre también estará allí. Es solo una precaución, por si pasa algo, me tranquilizó mi abuelo con un guiño. Para entonces, tenía un prometido que trabajaba conmigo como vicepresidente de nuestra empresa, un joven talento que se había quedado en la filial cuando asumí el cargo. Él siempre me había apoyado, convirtiéndose en mi socio tanto en los negocios como en la vida. Prometido, presidente, esto es tan repentino. Lo escuché de Ana, pero esto podría ser demasiado para mí. Deja de llamarme presidente, eso fue cuando estaba en la empresa. Ahora, solo soy un jubilado que vive una vida tranquila. Has sido la compañera de Ana todo este tiempo y eres fuerte. Puedo confiar en ti. Vamos, todo irá bien, dijo mi abuelo, convenciéndolo con su contundente persuasión. Mi prometido finalmente estuvo de acuerdo, incluso logrando reírse. Gracias. Te veré esta noche. No esperaba reunirme con mis padres tan repentinamente. A pesar de mis temores, traté de calmar mis nervios, terminando de trabajar antes de regresar a casa con mi prometido, según las instrucciones de mi abuelo. Por ahora, ustedes dos se esconden en la habitación contigua. Comenzaré la conversación. Cuando golpee la mesa, esa es tu señal para salir. Mi prometido y yo estuvimos de acuerdo y nos escondimos en la habitación contigua, esperando la señal. El momento estuvo plagado de tensión, pero también de una peculiar sensación de anticipación sobre cómo enfrentar el pasado y quizás alterar su control sobre nosotros para siempre. Ha pasado un tiempo. Perdón por pasar así, pude escuchar la voz aguda de mi madre desde la otra habitación. Solo escucharlo me hizo congelarme de miedo por un momento. ¿Estás bien? Pareces aterrorizada. ¿Crees que puedes manejar esto? Mi prometido me consoló, frotándome la espalda para calmar mis nervios mientras temblaba un poco. Mencionaste algo sobre necesitar dinero por teléfono. ¿Qué está pasando? La voz de mi abuelo era firme, cortando el aire tenso. En realidad, me he endeudado y necesito una cantidad sustancial para pagarla. Esperaba pedirte prestado algo de dinero, confesó mi madre, con la voz entrecortada por la desesperación. No tengo dinero para prestarte. Cualquiera que sea tu situación, eres un adulto. Necesita asumir la responsabilidad de sus deudas. ¿Qué tipo de adulto a los 50 años todavía no entiende eso? Mi abuelo replicó bruscamente. Entonces, ¿por qué nos pediste que viniéramos aquí? Podrías haber dicho que no por teléfono, argumentó mi madre, con la voz en alto de frustración. Déjame preguntarte algo. ¿Qué hay de tu hijo, Niña, ¿qué pasa con Ana? Te pregunto si la has criado adecuadamente. Casi nunca nos contactas, nunca nos visitas y apenas mencionas a Ana. Ella ya debería haber pasado por la escuela intermedia y secundaria. Debería estar trabajando a su edad, pero no hemos oído nada de ti. ¿Cuál es el significado de esto? La voz de mi abuelo retumbó con acusaciones. Todo depende del niño, ¿no? Hice mi parte, me aseguré de que ella pasara por la escuela intermedia y secundaria y la cuidé hasta que se convirtiera en adulta. Desconozco a qué compañía se unió, pero debe estar divirtiéndose bien, bajó la voz de mi madre, la estridencia inicial dio paso a un tono más áspero. Sonaba como la voz de alguien ocultando algo. Presionando mi oído contra la puerta corredera, comencé a escuchar atentamente la conversación entre ella y mi abuelo. Ya veo. Entonces, ¿quién fue la que llamó a esta casa hace 12 años, Dorothy? ¿Dónde estuviste durante un mes entero hace 12 años? En un viaje, dejando a su hijo solo durante un mes. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué? ¿De qué hablas? No te hagas el tonto. Voy a hacerte contar todo, sobre Anna, sobre tu situación financiera, toda la verdad,
el grito de mi abuelo fue una señal para nosotros. Abrí la puerta con fuerza y aparecí frente a mi madre. Mucho tiempo sin verte. ¿Me reconoces, eh? Mi repentina aparición conmocionó tanto a mi madre como a mi padre sentado en silencio, con los ojos bien abiertos. ¿Por qué estás aquí? ¿Y cómo es tu ojo?, comenzó mi madre, con confusión y conmoción grabadas en su rostro. Mi ojo no está curado. Me operaron para extirparlo y ahora tengo una prótesis ocular. Y en cuanto a por qué estoy aquí, me dejaste en esa casa hace 12 años. El abuelo me dijo que viniera aquí, y él me acogió, respondí, con la voz firme y confiada, confrontando el pasado que una vez amenazó con romperme. Le lancé esas palabras, impulsado por la emoción. Honestamente, tenía miedo, mi cuerpo temblaba, pero reuní todo mi coraje para confrontarla con la verdad. Espera, levantó la voz, mirando a mi abuelo con una mirada de derrota. No bromees. ¿Qué es todo esto? ¿No entiendes la situación? Te dije que nos lo contaras todo. El hecho de que Ana esté aquí debería dejar en claro lo que se necesita discutir. No dejaré que finjas olvidar, mi abuelo ejerció presión, y mi madre vaciló, volvió a sentarse y comenzó a hablar, mirando hacia abajo. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres saber, Ana? ¿Por qué me dejaste solo en ese apartamento hace 12 años? ¿A qué salías siempre de casa? Mi voz era firme, exigiendo respuestas. Mi madre suspiró profundamente antes de comenzar. En ese momento, de hecho, desaparecimos del apartamento. Estábamos buscando un nuevo lugar para vivir, y en un mes, encontramos un nuevo apartamento y nos mudamos. Entonces, realmente no me quería cerca, presioné, sintiendo una mezcla de reivindicación y profundo dolor. Sí, no podía soportar estar con un niño con una cara tan fea. Después de nuestra pelea ese día, decidí dejarte atrás como parte de mi plan. Sus palabras fueron frías, y se sintió como si cada una fuera un golpe. Siempre pensé que sí, pero realmente eres la peor madre. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propio hijo? Excepto una cara así, más un niño que nació ciego de un ojo, una carga desde el principio, no pude ocultar la amargura en mi voz. Odié la idea aún más a medida que aumentaba la discusión entre mi madre y yo. Mi prometido, incapaz de soportarlo más, dio un paso adelante, mirándola fijamente cuando comenzó a hablar. ¿Qué le pasa tanto a Ana, H1, no veo que su cara sea diferente. He visto fotos de su infancia, y pensé que se veía perfectamente normal. ¿Cómo pudiste decirle cosas tan horribles a un niño inocente? Eres lo peor. ¿Qué tú? Me he estado preguntando quién ha estado al acecho detrás de Ana. No te metas en una discusión familiar, gruñó, con la voz goteando de desdén. Ella es mi socia más querida y la presidenta de nuestra compañía. Como no iba a protegerla, mi prometido respondió, su apoyo inquebrantable. Mi madre se sorprendió por sus palabras y de repente me agarró por el cuello. ¿Qué acaba de decir ese hombre? ¿Eres presidente de una empresa? Alguien más bajo que yo actuando alto y poderoso, no seas ridículo. ¿Más abajo? ¿Quién es más bajo exactamente? Para que lo sepas, la empresa en la que estás es subcontratista de la empresa que dirijo. ¿Qué quiere decir? Contrátase, ahora ganando terreno. Si eres un subcontratista, eso significa que la información fluye hacia nosotros. Si trabajaba para nuestra empresa como subcontratista, debería haber recibido un salario decente. Luchar para pagar deudas no tiene sentido. Estás mintiendo, ¿verdad? Mi pregunta puntiaguda inquietó visiblemente a mi madre. Fue entonces cuando mi padre, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Aguanta, Dorothy. No saques conclusiones precipitadas. Su voz, aunque tranquila, tenía un peso que pareció detener momentáneamente el acalorado intercambio. Intentó silenciar a mi madre, como si tratara de ocultar algo. Sin embargo, ella lo sacudió y comenzó a decir la verdad.
Sí, estoy mintiendo. Estábamos planeando mudarnos al extranjero, cortar todos los lazos aquí. Resulta que es más caro de lo que pensábamos, así que pensé por qué no sacarle algo de dinero a papá ahora. De todos los tiempos, ¿qué tiene de malo eso, Con esa admisión, mi padre parecía derrotado, mientras que la ira de mi abuelo alcanzó su punto máximo y abofeteó a mi madre en la cara. Siempre he sabido que tenías una mala racha, pero esto es increíble, desgraciado ingrato. ¿Planea extorsionar a sus propios padres? Suficiente. Déjame decirte, con una personalidad como la tuya, solo enfrentarás dificultades en la vida, tal como lo hizo tu madre. Te espera un mundo de dolor. Volviendo la mirada hacia mi padre, mi abuelo se acercó a él a continuación. ¿Y tú, Steve, qué pensabas quedarte con ella? Los pájaros de una pluma. Se juntan, ¿verdad? Pensé que eras una persona decente cuando le pediste su mano en matrimonio. ¿Tú también eres basura? No, no es así, yo. Simplemente no puedo creer que digas esas cosas. Ana me contó las cosas terribles que le dijiste, disgustada por su rostro. ¿No lo estabas? Detente, por favor, suplicó mi padre, con la voz entrecortada. Dorothy me influyó, en realidad no, tartamudeó, tratando de encontrar su equilibrio en la discusión. Entonces solo eres un seguidor, Elegí a la persona equivocada con quien asociarte, desafortunadamente para ti, concluyó mi abuelo, con su desdén palpable. Esa fue la primera vez que vi a mi padre lucir tan asustado y débil, fácilmente influenciado por los demás. Quizás fue porque había conocido a mi madre que pudo actuar con tanta arrogancia cuando estaban juntos. Sintiendo esto, comencé a ver a mi padre como la persona más lamentable en ese momento. Oh, veo qué hombre tan lamentable, dije, mis palabras goteaban de sarcasmo. Basta, Steve no tiene nada que ver con esto, todo es culpa mía, ¿verdad? ¿Qué quieres, llamándome aquí? ¿Venganza por todo el dolor que soporté cuando era niño? Me aseguraré de que lo experimentes, desafió mi madre. ¿A qué te refieres? Para empezar, estás despedido. Has estado disfrutando de un buen salario, pero eso ya terminó. Eso es. Con mis habilidades, puedo encontrar otro trabajo fácilmente, ¿eso crees? Te demandaré por todo lo que me hiciste durante mi infancia y lo llevaré a los tribunales, declaré con firmeza, con la voz firme a pesar de las tumultuosas emociones. Eso es imposible, fue hace 12 años. ¿Pensaste que no lo había investigado? Lo que me hiciste constituye abuso infantil, negligencia y violencia doméstica, y hay evidencia sólida de ello, incluso si sucedió hace décadas. Todavía puedo llevarlo a los tribunales después de consultarlo, se burló mi madre, descartando mis amenazas. El daño que he sufrido por ti es inconmensurable, incluso este ojo, que podría haberse reparado con cirugía, lo descuidaste durante 12 años. No querías gastar dinero en mí, ¿verdad? Por eso lo dejaste sin tratar, ¿verdad? Eso es claramente abuso infantil. ¿Y qué, quieres dinero de mí? Muestra algo de sinceridad. Descuidaste a tu propio hijo hasta este punto. Si no fuera por el abuelo, ¿dónde crees que estaría ahora? Volví al apartamento más tarde para recoger mis cosas, te habías ido por tu cuenta, y ahora estás diciendo todo esto, continué, exponiendo la cruda realidad de sus fallas. Mi madre se mantuvo inflexible, decidida a abrirse camino con su terquedad, pero eso era imposible. Abordé el tema de la demanda una vez más. He consultado a un abogado sobre el abuso infantil, la negligencia y la violencia doméstica, entre otros cargos en su contra. Parece que podemos reclamar alrededor de 100.000 en daños y perjuicios, y esa es una estimación conservadora. Si eso no es suficiente, podemos pedir más. El papeleo está listo para comenzar. Espera, ¿hablas en serio? No hay forma de que pueda pagar $100,000. Paga, escoria. ¿Tienes idea de lo mucho que he pasado mentalmente?
El rostro de mi madre finalmente mostró signos de agitación, sus ojos se movieron y comenzó a tambalearse. Espera, ¿por qué tengo que pagar si solo vine a buscar dinero? Como dije, las personas con tu tipo de personalidad están destinadas a sufrir. La vida no siempre sigue tu camino. De ahora en adelante, Dorothy, vivirás tu vida espiando lo que le has hecho a Anna. No te ayudaré a ti, ni a ti, Steve. Las últimas palabras de mi abuelo cayeron con fuerza, sin dejar lugar a discusiones. Ante las últimas palabras de mi abuelo, mi madre se derrumbó llorando. No pude decir qué emociones tenían esas lágrimas, pero me parecieron lágrimas de frustración. El juicio continuará y definitivamente pagarás, le dije con firmeza, entregándole un papel para que anotara su dirección actual, que era crucial para presentar la demanda. Después de terminar, mi prometido y yo escoltamos a mis padres hasta la puerta, asegurándonos de que se hubieran ido por completo antes de regresar adentro. Unos días después, la demanda fue aceptada y ganamos. Me conmovieron mucho tus palabras. ¿Cómo no iba a protegerla a ella, mi socia más querida y presidenta de nuestra empresa? Si no fuera por eso, podría haberme rendido. Mi mamá daba bastante miedo, reflexionó mi prometido. Me alegro de que pudieras enfrentarte a tu mamá y resolver el pasado, y ahora que está llegando el dinero, todo está mejorando. Entonces, sí, propusiste matrimonio en medio de todo el caos, ¿verdad? Le sonreí, recordando los intensos momentos. De alguna manera lo sentí. Casémonos. Y así, mi prometido y yo decidimos casarnos en ese momento. Un año después, nos casamos y pronto fuimos bendecidos con un bebé en nuestras vidas. Nuestras vidas iban viento en popa, pero mis padres terminaron divorciándose después de un tiempo tumultuoso juntos. Mi padre regresó a la casa de sus padres después de décadas, solo para ser ignorado y vivir en soledad. Mi madre intentó regresar a casa, pero mi abuelo la rechazó y la repudió. Ahora vive sola en un pequeño apartamento, según me dijo mi abuelo. Las personas deben vivir sus vidas de manera honesta y diligente. Vivir engañosa y manipulativamente como tu madre y tu padre eventualmente te llevará al sufrimiento. Eso es lo que he aprendido. Por lo tanto, asegúrese de educar y criar adecuadamente a su hijo. Mi abuelo falleció debido a la vejez poco después de decir esto. Cuando nació nuestro hijo, mi esposo y yo nos mudamos a la casa de mis abuelos, llena de recuerdos, y ahora estamos construyendo un hogar feliz con nuestro hijo.